Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Ya me conocen algunos. Yo soy la doctora María Eugenia Villarreal, soy médica emergentóloga, médica clínica y médica legista. Y bueno, y estamos acá para hablar esta primera charla de historia clínica, que es la primera de varios temas que vamos a ir abordando mensualmente, donde vamos a tratar de introducir conceptos interesantes para todos los médicos, para los médicos que recién empiezan, para los médicos que ya somos más viejos, y poder tomar un poco de conciencia. Estamos en un momento donde estamos en la mira de la sociedad, de nuestro accionar está permanentemente siendo cuestionado por la cantidad de información que hoy manejan los pacientes, por el cambio de legislación, el cambio de paradigma. Entonces nosotros tenemos un poco la obligación de ayornarnos a los tiempos que corren y tomar conciencia de que la historia clínica y muchos otros aspectos de nuestro accionar médico pueden tener consecuencias legales, que seamos más conscientes de nuestra responsabilidad profesional. Bueno, y nada más y nada menos que la historia clínica, que es el reflejo escrito y es la prueba objetiva más importante para la justicia y a la vez, como yo siempre digo, es la herramienta de todos los días para nosotros, para poder ubicarnos y para poder acordarnos del paciente y para poder transmitir datos que serán leídos por otro colega y para favorecer a la fluidez de comunicación entre nosotros, que somos el equipo de salud. Tantas veces médicos brillantes, tareas y llevadas a cabo con éxito o sin éxito, pero bien hechas en la atención de un paciente y no plasmadas como corresponde en la historia clínica. Eso desluce de alguna manera el trabajo y puede llegar a poner al médico que asistió a ese paciente en un lugar complicado. Entonces, por eso vamos a dar comienzo a esta charla. Bueno, ¿qué es la historia clínica? Eh, Podemos decir, como su nombre lo indica, que es un cuento, es una historia, un relato que uno va a plasmar en un papel o en una plataforma electrónica sobre una situación de atención a un paciente. Se registran los hechos dotados de un significado asistencial, los cuales deben poseer, además de comprensibilidad científica. Nosotros accionamos de acuerdo a lo que la ciencia médica nos dice, de acuerdo a las evidencias actuales de los conocimientos científicos. En base a eso nosotros obramos. Pero también tiene un valor pericial, es un objeto, si se quiere, una prueba a ser peritada en caso de ser necesario ante una situación de un litigio legal. Por eso debe contener un fundamento legal. La historia clínica es nuestro escudo de defensa, es el arma, para que se entienda, graficándolo, es nuestra manera, nuestro elemento de defensa principal, además de la relación médico-paciente y otras cuestiones, pero a la justicia le interesa lo que está escrito. Si no está escrito, no se hizo. Entonces, por eso le tenemos que poner énfasis, le tenemos que esmerar en hacer una buena historia clínica, porque es lo que nos va a dar nuestra defensa. Y además, es nuestra carta de presentación. Y me encanta esa frase porque es la manera en que nosotros vamos a contarle tal vez a otro profesional, a otro colega, qué estamos haciendo con nuestro paciente. En un futuro lo que nosotros escribamos va a ser leído y va a ser útil para otro colega. Lo que nosotros leemos de lo que escribieron anteriormente también va a ser de utilidad para la actualidad. Entonces hay como un sentido cronológico de hechos que se van registrando a lo largo de los meses, de los años o de la semana, pero hay un sentido cronológico que no es escrito siempre por el mismo profesional. Entonces es una herramienta de comunicación profesional y cuanto mejor nosotros escribimos, mejor está hablando de nuestro accionar como médicos. Hay médicos, les repito, eso ya siempre lo digo, médicos brillantes que no registran lo que hacen. Entonces, eso también desluce el trabajo cotidiano.
hay que entenderla como un fenómeno dinámico, sí, de cambio continuo. Cuando los pacientes están internados, a lo mejor pasan 3-4 días y la situación inicial es una y la situación prealta es otra. Entonces, van sucediendo cosas en el medio, van habiendo avances o va habiendo un deterioro. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Qué hicimos nosotros para evitarlo? ¿Cómo lo fuimos llevando al paciente? Eso es algo dinámico, es un fenómeno dinámico. Nos jugamos un diagnóstico y lo vamos descartando por diferentes estudios, entonces tenemos que ir para otra dirección. Bueno, nadie concibe a la ciencia médica como un fenómeno rígido, sino como un fenómeno de continuo cambio. Eso está bueno que nosotros lo escribamos. Vuelvo a decir, acá en esta clase estamos analizando los aspectos legales de la historia clínica y siempre tenemos que pensar en el peor escenario, que esa historia clínica va a ir a parar en la mano de un juez, en manos de un abogado, donde nos van a buscar con lupa los errores. Bueno, y los van a encontrar, y si no, los van a inventar. Bueno, la realidad es que cuanto nosotros mejor escribamos, más detallistas seamos, y reflejemos nuestros pensamientos, nuestros avances, registremos, nos va a ir mejor. Entonces, bueno, esto del fenómeno dinámico también es importante. Si dijimos una cosa y planteamos una cosa al inicio, y después, 8 horas más tarde, 2 días más tarde, la cosa se modificó, no hay problema. Escribámosla, contémoslo, en una, en 2 oraciones. Hay varias cuestiones alrededor de la historia clínica. Se las menciono acá como para que ustedes, a modo también de conocimiento, ¿no? Desde que existe la ley de derechos del paciente, es una ley que marca un cambio, si se quiere, de paradigma, donde el paciente empieza a tener un poco más de autoridad o de autonomía frente a los hechos médicos, pasa a ser el dueño de la historia clínica. Es el titular. Eso, el primer concepto de la titularidad. El único propietario de la historia clínica es el paciente. Y el paciente no le delega a la institución la tarea de guardar la historia clínica. La guardia de la historia clínica es una obligación de las instituciones proveer un lugar seguro para que esa historia clínica quede conservada en forma adecuada. Acá sobre todo hablamos de las historias clínicas en papel. Las historias clínicas electrónicas, como es lo que va sucediendo y es la tendencia de varias instituciones, bueno, quedarán guardadas en archivos electrónicos, ¿no? Bueno, eso no es responsabilidad tanto profesional, sino más bien institucional. Bueno, el tiempo de entrega de la historia clínica. Cuando aparece una persona, un paciente, y quiere su historia clínica, muchas veces, anteriormente a esta ley, bueno, eran múltiples las trabas administrativas, burocráticas que sucedían alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, acá la ley marca, nos estipula, no puede pasar más de 48 horas desde que el paciente solicita que le entreguen la historia clínica. El paciente la puede pedir en cualquier momento. Acá no es necesario que explique por qué la quiere, ni que aparezca la nota de ninguna autoridad pidiéndola. Simplemente esa es su voluntad. Entonces la institución le va a entregar al paciente una copia de la historia clínica donde cada una de sus hojas debe estar autentificada, firmada por la autoridad institucional. La historia clínica es obligatoria, por supuesto, es obligatoria, en el formato que sea, más de que sea una consulta fugaz en la guardia, donde yo siempre recuerdo el famoso libro de guardia, cuando trabajaba en otro hospital, en un hospital público, y los pacientes de baja complejidad, lo que hoy llamamos demanda espontánea, bueno, eran pacientes que se registraba en un libro de guardia. Entonces uno ponía el nombre y el apellido, ponía la hora, podía poner el DNI mejor, y contaba brevemente el motivo de consulta, conducta tomada. Faringitis aguda, se les da antibióticos, etc. Bueno, eso era lo ideal, pero a veces no se hacía. Y eso también es obligatorio, por más sencillo que parezca el caso. Realización de una receta, un motivo de consulta, transcripción de una orden, eso también tiene que quedar plasmado en la historia clínica. Bueno, es obligatorio. Y también debe ser único.
También recuerdo mis primeros pasos donde el mismo paciente tenía como diferentes pedacitos de historia clínica en diferentes servicios donde había estado, ¿no? Por ejemplo, traumatología, en cirugía, clínica médica, en la guardia. Entonces, bueno, es deber también institucional que esa historia clínica se unifique, ¿no? Bueno, por suerte, vuelvo a decirlo, con el avance de la tecnología, esto se hizo mucho más fácil. Bueno, del sentido cronológico un poco ya lo hablamos, esto donde uno va a contar un relato con un inicio, con una evolución, una conclusión. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue avanzando ese caso? Plasmarlo, ¿no? ¿Cuántas veces yo, que me encanta leer historias clínicas, me encuentro con que el paciente se externa? Por ejemplo, sucedieron varias cosas, el paciente se externa. Esto es en el mejor de los casos, a veces no se escribe nada y se cierra el episodio, se cierra el encuentro, se cierra la historia clínica. Y uno no sabe nunca lo que pasó. Bueno, tratemos de ser un poquito más observadores y de poder escribir sin miedo las cosas que nosotros pensamos, las decisiones que nosotros tomamos. Perdurable en el tiempo, un poco ya lo hablamos, el hecho de ser perdurable tiene que ver con proveer un lugar seguro un lugar físico seguro dentro de una institución, no lo vamos a poner a intemperie o en un lugar donde se inunda, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que guardar la historia clínica? Esto también es importante porque esto cambió según la última modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. El tiempo se acortó a 3 años, que es el tiempo que tiene un paciente para iniciar una demanda, desde el último episodio, ¿no?, de atención. Antes se guardaba por 10 años. Igual se sigue recomendando y las instituciones siguen guardando la historia clínica por lo menos por 10 años. Pero bueno, estarían habilitadas a deshacerse de la historia clínica pasados los 3 años previo aviso al paciente. La historia clínica electrónica queda de por vida, ¿no? Porque, bueno, es mucho más fácil la conservación. La legibilidad, bueno, cuando hablamos del soporte material o informático, es la diferencia entre papel y computadora. Y la legibilidad nos vamos a referir más que nada a las historias clínicas escritas en papel. Bueno, un tema aparte. ¿Por qué pongo tema aparte? Porque la verdad que yo creo que no conozco colega que no se le haya deformado la letra a lo largo de su práctica médica, ¿no? A todos nos cuesta escribir claro y legible. Entonces, bueno, sepamos que si trabajamos en una institución donde tenemos que relatar de puño y letra, tomémonos un minuto para decir, bueno, me voy a poner la pila y voy a escribir bien. Que cuando se escribe mal y no se logra entender, se anula. Mismo con las abreviaturas, esto también lo quiero dejar en claro. Hay abreviaturas que están aceptadas y hay abreviaturas que están inventadas por cada persona. Entonces, ojo con las abreviaturas. Si ustedes van a usar una abreviatura, lo que siempre está bueno es que la primera vez que la usen, en paréntesis, aclaren de qué se trata. Por ejemplo, IAM, entre paréntesis, infarto agudo de miocardio. Entonces después pueden seguir utilizándola, con detalles. Detalles que hacen a la buena escritura. Bueno, retomando un poco este concepto del deber institucional. La buena noticia es que no todo es responsabilidad del médico, ¿eh? La institución y el director de las instituciones médicas tienen que adoptar los recaudos, esto es textual copiado de la ley 17.132, que es la ley de ejercicio de la medicina y actividades afines. Debe adoptar los recaudos necesarios para que se confeccionen historias clínicas de los pacientes, adoptar medidas necesarias para una adecuada conservación y archivo de las historias clínicas y de que no se vulnere el secreto profesional. Eso está explícito e implícito en la ley. Bueno, y el secreto profesional es algo, podemos decir, algo sagrado, del que está inmerso en la historia clínica y también en la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es otro escudo que nosotros tenemos para defendernos de conflictos. Es muy difícil que cuando uno estableció una adecuada y una agradable relación médico-paciente, es muy difícil que se genere una demanda. Eso está estudiadísimo. Es importante cuidar la relación médico-paciente. No es el tema de esta charla, pero se los quiero mencionar.
Si nosotros invertimos un poco de nuestra energía en construir una relación médico-paciente, es una habilidad que se va generando con los años de profesión, pero siempre va a ser mejor tener el paciente de nuestro lado, para trabajar mejor, para un éxito terapéutico, para un éxito diagnóstico y para posible prevención de cuestiones conflictivas. Eso se los quiero dejar también. Ya muchos, supongo que, bueno, no es una novedad lo que estoy diciendo, pero está bueno esto de que hablemos un poco de la relación médico-paciente, de que hablemos del secreto profesional, de que lo que se habla en la consulta médica es sagrado y no se divulga, donde también hay situaciones donde se puede llegar a, la ley autoriza a que se revele el secreto profesional, por ejemplo, las enfermedades de denuncia obligatoria, cuando uno cita a un juez a declarar sobre determinada situación, ahí sí se le permite, el médico está autorizado a vulnerar, si se quiere, este secreto, porque el fin es por determinados fines, ¿no? Pero bueno, tengamos presente que la historia clínica, por eso es tan importante guardar esta historia clínica, porque aquí está una información que es confidencial del paciente. Bueno, seguimos avanzando un poquito más. Características de la historia clínica. Seguimos. Miren la letra. Bueno, esto es una foto para graficar un poco cómo a veces parecen hasta jeroglíficos lo que escribimos, ¿no? Me incluyo. Bueno, tratemos de hacer una letra medianamente legible, si que estamos escribiendo en papel, firmemos cada episodio, día a día, los pacientes internados, o si vamos a hacer una epicrisis, firmemos, tiene que estar identificado. ¿Quién es? Identificación del profesional, que es el último punto. ¿Quién escribió lo que escribió? No tengamos miedo a... Yo a veces veo veo epicrisis o veo pequeños resumencitos de historia clínica, esto se da mucho en La Guardia, ¿no? Donde parecería que les da miedo, sobre todo a los residentes, les da miedo firmar lo que escribieron. No hay que tener miedo, tienen que tener miedo a no firmar, porque, a ver, ante determinada situación de conflicto judicial, sepan que existen los peritos calígrafos que van a terminar identificándolos por cómo es la letra, ¿no? Entonces es preferible que si uno tomó una conducta, que si uno pidió un estudio, que si uno realizó una epicrisis, contando lo que sucedió con ese paciente, hay que firmarlo. Y aparte de eso también va a ser leído por otro colega, y también a veces necesita saber quién lo escribió, porque necesita conversar, porque necesita hablar. O sea, esto de la historia clínica también es una herramienta para nosotros mismos. Es de utilidad para nuestra comunicación entre médicos. Es muy importante que tengamos también presente que la historia clínica nos ayuda a nosotros en nuestro accionar, no solamente hacerla bien por si se arma lío, también es para que nosotros nos podamos entender mejor. Hay instituciones que son enormes, donde uno no, por medio de la historia clínica, de alguna manera se está comunicando con su colega, con el especialista, con lo que sucedió en el pasado. Lo que nosotros escribimos va a ser potencialmente también leído en un futuro. Bueno, en fin, no me quiero ir de tema, sigamos con esto, que tiene que estar completa. Ahora vamos a ver cuáles son las partes de una historia clínica. Las tachaduras, las enmiendas, no utilizar liquid paper, no tachar, tratar. Si hay que tachar, se hace la salvedad. No nos sirve tener una historia clínica prolijita si después va a estar lleno de tachaduras o de enmiendas con liquid, porque eso se toma como no válido en el momento de ser peritado, si eso sucede con frecuencia. A lo mismo que los espacios en blanco. Si uno quedaba un espacio en blanco porque uno dejó espacio para una interconsulta, por ejemplo, y no se usó, bueno, se hace una línea. Bueno, lo importantísimo la foliatura, que tenga cada hoja esté enumerada también, enumerada. No puede faltar una hoja, por ejemplo, eso también está mal. Bueno, acá no se asusten. ¿Qué debe tener la historia clínica? Miren lo que es esto, esta lista, ¿no? Muchas las hacemos automáticamente. Vamos a empezar. Datos tiene que estar, el nombre y apellido del paciente tiene que estar, también tiene que estar el número de documento. Juan Pérez hay un montón, por ejemplo, tiene que estar el DNI, tiene que estar la fecha de nacimiento y
sería de buena práctica, que esté la fecha de nacimiento, la edad del paciente. Después, por toda la cuestión administrativa, que esto tal vez no lo hacemos nosotros, pero tiene que estar un teléfono, tiene que haber un domicilio. Bueno, fecha y hora de ingreso. Fundamental la hora, ¿no? Sobre todo en la guardia, ¿no? O en áreas críticas. En áreas críticas, terapia intensiva, unidad coronaria, el servicio de emergencias. En la historia clínica electrónica esto ya aparece automáticamente, pero en la historia clínica manual escribamos la hora en que estamos recibiendo ese paciente, porque como son fenómenos dinámicos y a veces cuando el paciente está crítico, no es lo mismo, o sea, en 15 minutos pueden suceder millones de cosas. Entonces, cuando nos sentamos a escribir, así sea en forma retrospectiva, no es que no estamos diciendo que acá cada 10 minutos hay que estar sentándose a escribir, hay que atender al paciente, es lo principal. Pero después cuando vamos a relatar, medianamente poner una hora o una secuencia cronológica en materia horaria está bien. Bueno, el motivo de consulta, por qué consulta el paciente, la anamnesis de lo que él relata, nuestro paciente, de cómo él cuenta lo que le está pasando, si es que lo puede contar, ¿no? O qué relatan otros familiares, ¿no? Si el paciente está inconsciente y viene el familiar y cuenta lo que sucedió. Bueno, hay que volcarlo a eso. No está mal a veces, entre comillas, poner palabras que el paciente dijo, a veces como para entender un poco lo que está pasando. Eso se puede hacer, pero siempre poniendo comillas, ¿no? Y si no, lo traducimos a un lenguaje médico. Bueno, los antecedentes, fundamental, antecedentes personales, familiares, medicamentos que tome, si el paciente es alérgico a algo, bueno, enfermedad actual, qué es lo que está pasando ahora, la enfermedad actual, según lo que el paciente cuenta o lo que nosotros estamos interpretando. El examen físico, los datos más importantes del examen físico está bien, sobre todo orientado al motivo de consulta que trae el paciente. Y vuelvo a repetir, cuando estamos en áreas críticas. En la unidad coronaria, donde un paciente ingresa con un infarto, que nosotros nos detengamos a contar cosas que no hacen a la enfermedad actual, a ver, ahí no tenemos que ser tan extensos en cuanto a texto, porque después se pierde el sentido de lo que está sucediendo, ¿no? Siempre enfocado al motivo de consulta, a la auscultación pulmonar, o en el caso a la auscultación cardíaca, bueno, siempre orientado un poco a lo que está sucediendo. Pero bueno, esto lo aclaro porque uno a veces escribe, enumera cada aparato cardiovascular, aparato respiratorio, y la verdad es que pone todo SP y al final entonces no se termina como perdiendo un poco a donde estamos orientados. Bueno, el diagnóstico presuntivo, lo que ya estamos pensando cuando terminamos de revisar, de escuchar al paciente y de revisarlo, ya estamos pensando en algo. Los diagnósticos presuntivos, los diagnósticos diferenciales que se van a plantear para cada caso, y qué plan tenemos, qué plan esbozamos en nuestra cabeza de los estudios que le vamos a pedir. Esto ya es un hecho automático. Ya estamos pensando en electro, estamos pensando en una placa, estamos pensando en una resonancia directamente, porque nos parece porque tenemos el recurso para hacerlo y nos parece que el paciente puede estar teniendo una isquemia cerebral aguda, o subaguda, y nos parece que sin la resonancia la vamos a poder detectar mejor. Bueno, lo que fuere que nosotros creemos que es mejor un estudio versus otro estudio, se puede, y es de buena práctica, poner por qué se va a pedir lo que se va a pedir. Y las indicaciones médicas, si hay una indicación de entrada que ya le vamos a hacer al paciente, un paciente deshidratado, necesitamos hidratarlo, bueno, pongámoslo también. ¿Y con qué? No es lo mismo hidratar a un paciente con solución salina fisiológica, o sea, tratemos de según el caso, ser detallista también con eso. Bueno, y después el resultado. Por más de que hicimos todo fenómeno, y esto ha pasado, yo he visto médicos brillantes atendiendo pacientes, sobre todo pacientes críticos, pacientes en la emergencia, donde razonaban brillantemente, donde actuaban en tiempo y forma, donde se lograba, más allá del resultado terapéutico, actitudes médicas destacadas, pero cuando uno las iba
iba a leer esa historia clínica, se encontraba con que todo ese despliegue de hechos no era volcado, no era registrado de manera correcta. Entonces ahí como que se desluce la cosa, se desluce a la hora de ser peritado, por ejemplo. Si un paciente fue correctamente atendido por el médico o por el equipo de médicos y después las cosas salieron mal y hay una demanda, pero ese equipo actuó bien y registró bien, probablemente no haya ningún problema. Ahora, si la actitud fue brillante, pero no se registró y las cosas salieron mal, ahí, ¿cómo hacemos retrospectivamente para convencer a un tribunal que ustedes hicieron las cosas bien? Bueno, por eso estamos dando esta clase, ¿sí? Entonces, si yo pedí una batería de estudios, comentemos después qué pasó con esos estudios. ¿Se hicieron? ¿No se hicieron por X motivo? Bueno, aclaremos. No se hizo porque se rompió el aparato de tomografía o porque se cambió la idea y se decidió hacer otra cosa. Todo es dinámico. Acuérdense, un fenómeno dinámico. Las evaluaciones prequirúrgicas, claro, por supuesto, los estudios prequirúrgicos tienen que estar. A veces son estudios prequirúrgicos básicos de guardia, un electro, un laboratorio, un coagulograma. Escribámoslo, porque los electros se pierden después. Entonces pongamos cómo estaba el electro, ¿sí? Los consentimientos informados, bueno, otro gran capítulo que lo vamos a abordar en otra charla. Para los que operan, cirujanos, traumatólogos, ginecólogos, anestesistas, el parte quirúrgico, el parte anestésico, eso tiene que estar, los protocolos quirúrgicos, ¿Qué se le hizo al paciente? ¿Cómo se abordó ese abdomen? ¿Qué tipo de cirugía se hizo? ¿Quiénes estaban? Nombre y apellido de los profesionales que intervinieron, que ayudaron, cirujano principal, ayudantes, etc. Todo eso tiene que estar también en la historia clínica. Bueno, evolución diaria para los pacientes internados en clínica médica, que a veces pasan largas estadías, según el caso. Bueno, una evolución diaria. A veces hay días donde hay novedades y hay días donde realmente no hay novedades. Bueno, tratemos de que haya una evolución diaria con algún sentido. Esto, por ejemplo, a veces en historias clínicas donde, sobre todo donde son sanatorios privados, que no hay residencia, que no hay un control adecuado, y por ejemplo los fines de semana, a veces con suerte escriben algo. Bueno, esto es importante que ustedes como residentes, que están dentro de una institución donde están aprendiendo también, donde están controlados, bueno, escriban todos los días, porque un día o dos que no se escribió es un vacío que no se va a explicar si después sucede algún conflicto, ¿no? Bueno, la epicrisis es obligatoria. La epicrisis es como el cierre de una situación con un paciente. El paciente se va y no se va a ir con toda la copia de hojas de lo que pasó. Se va con un pensamiento final, con una conclusión, a modo de resumen, que también va a ser la carta de presentación para su médico de cabecera en el consultorio, si necesita volver a consultar a la guardia. Y el médico de guardia, no, si bien a veces no cuenta con la historia clínica porque es de otra institución, entonces es tan valioso ese papel de epicrisis, porque uno la lee y entiende si está bien hecho, uno entiende un poco cómo viene la mano, qué se hizo, qué pasó con esa última internación, con qué tratamiento al alta se fue, qué conclusión se llegó y quién lo escribió, quién fue el médico que emitió ese epicrisis, porque potencialmente se puede hablar también con ese médico. Entonces, bueno, es muy valioso hacer una epicrisis bien hecha, firmarla y sellarla, con fecha y hora de egreso. Y después el traslado y las derivaciones. Cuando me refiero a esto, las derivaciones, el traspaso de responsabilidad asistencial, ya sea que el paciente se va a ir a otro lado, se va a ir a otro hospital, se va a ir a hacer un estudio a otra institución y después regresa, o se va a hacer una derivación interna, va a cambiar de servicio, va a pasar a terapia intensiva, va a pasar a la unidad coronaria, va a pasar a la internación general. ¿Quién es el profesional que está recibiendo ese paciente y que está recibiendo toda la información de ese paciente? ¿A quién yo le voy a contar esto? ¿A quién le voy a delegar la responsabilidad asistencial? ¿Cuándo yo me puedo eximir de que no, lo que le pasó al paciente yo ya lo había derivado? Eso va a ser válido siempre y cuando ustedes pongan el horario y pongan a quién le transmitieron esa información.
ya sea un médico de ambulancia, de un sistema, de un servicio de ambulancias externo que se lleva al paciente, bueno, el doctor fulano de tal, matrícula tanto, móvil tanto, se deriva a tal institución. Sean detallistas con estas cuestiones porque son cosas de todos los días que son fuente de conflicto. Y también dentro del mismo hospital. Bueno, traspaso de responsabilidad asistencial, recibe doctor tanto, motivo de derivación esta, estado del paciente, signos vitales. Es un ejercicio, es una gimnasia que uno la va haciendo a lo largo de los años, pero ustedes, cuanto más presentes lo tengan a la hora de desligarse, si se quiere, de ese paciente, lo tienen que escribir, lo tienen que escribir. Por más de que hayan hablado a la perfección con el colega de internación y todo este bárbaro, escríbanlo. Bueno, y acá, ojo, hago tres salvedades que me parecen importantes. Una tiene que ver con las indicaciones médicas, donde uno dice el fármaco que quiere darle a ese paciente, administrar a ese paciente. Atención con las dosis, con las vías de administración, con los intervalos entre dosis. No demos por entendido o por supuesto que la persona que va a ejecutar la orden que nosotros damos lo va a saber hacer a la perfección. No demos por supuesto que la enfermera va a interpretar cuál es la dosis que nosotros quisimos utilizar, intramuscular, vía oral, vía endovenosa. Escribámoslo. Siempre recuerdo el caso del sucralfato. El sucralfato es un fármaco que para nosotros es obvio, vía oral. Bueno, administrado endovenoso puede ser fatal para un paciente. Estas cosas que parecen de película suceden y le pueden costar la vida al paciente. Entonces, acá seamos detallistas con la dosis y con la vía de administración, por lo menos, por escrito. Las altas voluntarias. Muchas veces el paciente se quiere ir de la guardia, no tiene ganas de esperar el resultado, se arrepintió de estar en observación, siente que se quiere ir. Y tiene derecho a irse, por supuesto. Nadie encadena a nadie en una guardia. Si el paciente está lúcido y con todas sus facultades mentales intactas, tiene todo el derecho de retirarse. ¿Es lo ideal en estos casos? Que firme el alta voluntaria, tener un formulario de alta voluntaria impreso donde se completan los datos y se da lugar a la firma, eso es la situación ideal. Ahora, si el paciente está enojado por determinada situación, no quiere firmar, se fue y no nos avisó y lo vamos a buscar y no está el paciente, bueno, vuelvo a repetir, es un derecho del paciente a recibir o no asistencia médica. Si ese paciente corría potencial riesgo de vida o ese paciente no estaba con sus facultades mentales intactas, uno puede hacer la denuncia a motivo de otra clase, pero si no, simplemente se pone en la historia clínica hora donde se produce el hecho de alta voluntaria, firma consentimiento de alta voluntaria, lo dejamos también escrito y después adosamos ese consentimiento. Y si se retiró sin firmar y sin el alta y sin mediar comunicación médico-paciente, también lo dejamos anotado en la historia clínica. Si por algún motivo nosotros decidimos llamarlo por teléfono, para alguna advertencia o algo que nosotros consideremos médicamente relevante, pues también lo podemos escribir y dejarlo plasmado. Y después los estudios realizados, quiero decirles que así como el paciente es el dueño de la historia clínica, también es el dueño de los estudios complementarios. Entonces, electro que se haga, electro que se le da al paciente, laboratorio se le entrega, así se vaya de alta voluntaria. Significa que porque si un paciente se quiere retirar de la guardia, entonces se va sin los estudios. No, se le da todo al paciente. Y si se va de alta médica, bien, en las historias clínicas electrónicas generalmente eso, laboratorios, informes de imágenes, eso queda todo dentro de los mismos archivos electrónicos, pero díganle al paciente que eso está a disposición de él. Y en los lugares donde es todo manual, bueno, uno se lo da. Si el paciente no quiere, se archivará. A veces los pacientes no lo quieren llevar, pero es importante que sepan que es del paciente, porque a veces lo quiere consultar con otro colega, con su médico de cabecera o buscar una segunda opinión o lo que fuere. Está mal cuando uno, por ejemplo, cuántas veces los médicos de ambulancia
no les dan el electro al paciente. No, esto queda para la institución, les dicen. No, se niegan, digamos, a proporcionarle los estudios al paciente. Bueno, eso está mal. Entonces, acostumbrémonos a darles todo con nombre, apellido y entregárselo al paciente. Y es válido también, en un resumen de historia clínica o epicrisis y demás, poner se entregan estudios al paciente. Eso, bueno, sería la situación ideal. Bueno, miren acá lo que les digo de la historia clínica. Ojalá ya en un futuro no muy lejano ya todos tengamos la historia clínica informatizada. Ustedes me comentaban ahí, la gente del Hospital Naval, que la Guardia sí tiene una historia clínica informatizada, pero que el resto de los servicios todavía no. Bueno, y pasan estas cosas, miren esta pila de papeles, se van como rompiendo, se van desgastando. A veces es muy difícil la conservación, se pierden hojas, las hojas se salen de la carpeta, andamos poniendo ojalillos, que yo me llevaba los ojalillos a la residencia, me acuerdo que andábamos pegando y nosotros mismos tratando de conservar nuestro trabajo porque sentíamos que si no, se perdía todo. Bueno, hay una tendencia a tratar de que la historia clínica sea informatizada, pero hay un largo camino por recorrer. Pero bueno, es muy importante que si nos toca trabajar en una institución donde no la tenemos informatizada, cuidémosla nosotros mismos, más allá de que sea un deber institucional. Bien, firma electrónica versus firma digital o manual, ¿cuál es la mejor? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, les cuento, la firma manual ya todos sabemos, es la firma que hacemos en un papel de puño y letra, lo clásico, es lo que hacemos en una receta, por ejemplo. Ahora, con respecto a las firmas electrónicas, bueno, acá hay un grafiquito, no todas las firmas digitales son electrónicas, ¿no? Pero no todas las firmas electrónicas son digitales, parece un trabalengua, pero fíjense, acá la firma electrónica es prácticamente como la firma manual, donde uno firma, simplemente hace su garabato con el dedo o con un lápiz especial, lo plasma en una pantalla táctil, una pantalla sensible para recibir este tipo de firmas. Es la que se están utilizando ahora para los contratos, para un montón de documentos legales. La verdad que tiene el valor de la firma manual, ¿no? Y la firma digital en sí es aquella donde uno pone un usuario y una contraseña. Que eventualmente cada cierto intervalo de tiempo esto se va cambiando, uno va actualizando la contraseña. Y es personal. A ver, las dos pueden ser de alguna manera vulneradas, ¿no? Utilizadas o falsificadas. Es mucho más difícil que la firma digital es más inviolable, por decirlo de alguna manera para que me entiendan. Las historias clínicas que nosotros tenemos digitales, después de que la persona deja de escribir, pasa, bueno, eso se va seteando, ¿no? Pero luego de uno o 2 minutos la pantalla se oscurece y hay que volver a introducir la contraseña. Eso está bueno, es una medida de seguridad informática, porque si no, si eso quedara abierto, viene cualquier persona, escribe lo que quiere y aparece nuestro nombre, ¿no? Es una manera de eso, estos mecanismos se van perfeccionando todo el tiempo, ¿no? La tecnología. Pero la firma electrónica muchas veces se utiliza para hacer recetas electrónicas, donde se necesita el garabato de la firma. Y bueno, en el caso de tener que ser sometida a una pericia, aquí aparecen los peritos calígrafos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gran mayoría nos manejamos con firma digital. Bueno, volviendo a los conceptos de la ley 26.529, la ley de derechos del paciente, que regula gran parte, los invito a que la lean, esa ley regula gran parte, es una ley fácil de leer, fácil de entender, más allá del lenguaje jurídico, que define muy bien lo que es la historia clínica, lo que es el consentimiento informado y diferentes derechos del paciente, derechos y deberes del paciente. Bueno, pero y también hace principal énfasis en quiénes pueden acceder a la historia clínica. Ya dijimos quién es el dueño de la historia clínica, creo que no hay dudas con eso, es el paciente.
o el representante legal en caso de personas incapaces o personas menores de edad, menores de 18 años. El cónyuge o el conviviente o los herederos con autorización del paciente pueden también acceder a la historia clínica. Esto también es importante. Puede venir la esposa a pedir la historia clínica, no hay ningún problema, pero tiene que estar la autorización escrita del paciente. Si no está la autorización escrita del paciente, por más de que venga el hijo o la esposa o el esposo, si no trae la autorización escrita, no se la podemos dar nosotros. Bueno, y después los médicos y profesionales, nosotros sí tenemos acceso a la historia clínica porque es la herramienta nuestra y nosotros somos los autores, si se quiere, de la historia clínica, igual que nuestros colegas, los profesionales intervinientes, el equipo médico interviniente en la atención de ese paciente, que a veces son diferentes especialistas. Sí, ahí no es que estamos preguntándole al paciente si podemos leer su historia, porque eso se da por entendido. Pero cuando yo acá pongo en este apartado médicos y profesionales, también, de otro lado, de afuera, también necesitamos la autorización del paciente o del representante legal. Muchas veces se presentan personas que quieren un informe pero no son familiares, o dicen ser médicos, se presentan como médicos, médicos amigos, un vecino, lo que fuere, que está interesado, que quiere saber, que la familia está preocupada, que le cuente. Bueno, ahí necesitamos la autorización del paciente, ¿sí? Esto de autorización no necesariamente tiene que ser escrita, porque cuando el paciente, estamos a los pies de la cama del paciente, el paciente está lúcido, nosotros hablamos con el paciente y el paciente nos dice va a venir el doctor tal o va a venir mi esposa, entonces no es necesario que haya una firma de eso. Es una autorización implícita en la conversación que tenemos con el paciente. Pero cuando ya se requiere la copia de la historia clínica, que es más allá de un informe verbal, bueno, ahí sí necesitamos una autorización firmada. Bueno, y para ir cerrando esta clase, les dejo acá 5 conclusiones, 5 conceptos que me parecen los que son fundamentales. Bueno, y que, por ejemplo, cuando hablamos de un documento escrito que es la historia clínica, es nada menos que el lugar donde expresamos nuestra accionar, nuestra actividad médica, en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad de un paciente. Es esta y solo esto el lugar donde nosotros vamos a contar lo que estamos haciendo. Y constituye nuestro escudo, nuestro elemento de prueba para la justicia. Es la única manera que más allá de los testimonios que podamos dar o no, la objetividad de poder abordar judicialmente un caso es leyendo la historia clínica, leyendo lo que se escribió en ese momento. Por más buen discurso que nosotros podamos tener frente a un tribunal, nunca va a superar lo que esté plasmado en ese elemento de prueba que es la historia clínica. Recuerden que es un relato, un cuento cronológico, descriptivo, que debe ser legible, que debe estar ordenado y foliado, que debe estar identificado y que debe ser perdurable en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 3 años. Bueno, sepamos que eso que nosotros confeccionamos lo hacemos para el paciente, que el paciente es el dueño. Nosotros no somos los dueños de la historia clínica. Lo es el paciente y tiene derecho a solicitarla en el momento en que lo desee. Y por último, bueno, también la historia clínica tiene un valor asistencial, científico y docente, tiene un valor de comunicación entre profesionales, además de tener un valor médico legal. Entonces, el esmero que nosotros le pongamos para la confección de esa historia clínica va a ir en beneficio también de una práctica médica y de una comunicación más fluida, que nos van a proporcionar seguramente un trabajo mucho más fácil, más sencillo y más fluido, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad, que puedan entender un poco estos conceptos y aplicarlos todos los días y que nos esperemos todos en mejorar nuestra destreza para las historias clínicas, entender, dejar nuestra impronta en cada documento escrito. Y bueno, nos estamos viendo la próxima charla. Les dejo mi dirección de mail para consultas, para sugerencias,
para lo que sea necesario y les mando un saludo a todos.